Bueno, vamos con la definición primero de número crítico. ¿Sí? Un número crítico de una función es un número x igual c perteneciente al dominio de f, tal que f' en c es 0 o f' en c no existe. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos opciones de número crítico. Tiene que sí o sí estar en el dominio de la función, ¿sí? Y son aquellos tal que la derivada se nos hace 0 o la derivada no existe, que puede ocurrir. Bien, propiedad, si f tiene un máximo o mínimo local en x igual c, entonces c es un número crítico de esa función. Bueno, primer ejemplo. Estos son ejercicios del Stewart, de la 4.1, por eso dice 4.1. Dice, encuentre los números críticos de la función f de x igual a x cubo más 6x cuadrado menos 15 por x. Bien, ¿qué tipo de función es esta? ¿Cómo se llama? Capaz voy a volasear, pero no es un polinomio. Polinómica, exacto. Bueno, ¿y qué sabemos? Que el dominio de los polinomios son todos los reales. Entonces, eso es lo primero que hago, escribir el dominio de la función. Para ver cuál es el dominio de la derivada, primero tengo que derivar y después concluir. ¿Sí? Entonces, bueno, derivo esa función, la derivada de x cubo, 3x cuadrado, de 6x cuadrado, 12x, de menos 15x, menos 15. Bien, me vuelve a quedar un polinomio, así que el dominio de f' son los reales. No se olviden de eso. Siempre los dominios tienen que estar. Así que el número crítico donde no exista la derivada no va a haber, porque el dominio de la derivada son todos los reales. Bueno, ahora fijémonos si existe algún valor de x donde la derivada se haga 0. Entonces, igual a la derivada a 0, me queda un polinomio de grado 2, entonces aplicamos la resolvente. Bueno, aplicando la resolvente obtenemos dos raíces, menos 5 y 1. Así que los números críticos de esa función van a ser menos 5 y 1. ¿Se entendió el primer ejemplo? Sí, sí. Si alguien no entendió, hable, porque si no, sigo. Sí, sí, sí. Bueno, el ejemplo 2. El ejemplo 2 es una función con valor absoluto, ¿sí? Adentro es una lineal, entonces por eso nos queda una b corta. Bueno, si nosotros la abrimos para graficarla, el dominio de la función esa son todos los reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lineal son todos los reales y al aplicarle el valor absoluto se lo puedo aplicar a cualquier número, así que son todos los reales. Bueno, la abro para graficarla. Entonces va a ser 3t menos 4 si 3t menos 4 es mayor o igual a 0. El opuesto de 3t menos 4 si 3t menos 4 es menor a 0. Esta era la definición para abrir un valor absoluto, que no sé si se la acuerdan, pero bueno, era así. Entonces ahora acá despejo el t para ver dónde cambia de ley. Entonces voy a tener que dibujar 3t menos 4 para los mayores o iguales a 4 tercios, que es esta recta, la que estoy marcando. Y menos 3t más 4 si t es menor a 4 tercios, que es la otra. Bueno, eso lo pueden dibujar, le dan un par de valores a t, los unen y ya está, total sabemos que son rectas. Entonces, ¿qué pasó? Gráficamente, ¿qué hay acá donde estoy marcando en ese punto? Es un punto anguloso. Es un punto anguloso, es un pico, entonces no es derivable, ¿sí? Bueno, esto se podría probar, que eso es en la matemática anterior, acá no nos interesa, pero ustedes pueden justificar que ahí no es derivable porque hay un punto anguloso. Entonces, ahí tenemos un número crítico, ¿sí? Porque 4 tercios estaba en el dominio de la función, no está en el dominio de la derivada. Entonces, es un número crítico. Y fíjense que está bien, porque la idea de los números críticos es analizar después si son mínimos o máximos. Fíjense que en este caso es un mínimo absoluto, ¿sí?
O sea, f en 4/3, g en 4/3 es el valor más bajo de esa función. Bueno, ahora tenemos que derivar. Entonces yo ya la tengo acá, la función está partida. Entonces, para los mayores a 4/3, la ley de esa función es 3t menos 4. Bueno, ¿cuál es su derivada? 3. Y para los menores a 4/3, la ley es menos 3t más 4. ¿Cuál es su derivada? Menos 3. Bien. Sí, que espere porque tengo que salir de acá. Bueno, entonces, la ley de la derivada termina siendo 3 si t es mayor a 4/3, menos 3 si t es menor a 4/3. Recuerden de sacar el 4/3 porque no es derivable en 4/3. Entonces, el igual que había antes en la función original hay que sacarlo. El dominio de la derivada son los reales menos el 4/3. ¿Qué quiere decir esto? Que 4/3 es un número crítico. ¿Por qué? Porque estaba en el dominio de g, pero no en el de la derivada. Bueno, y si yo quiero igualar la derivada a 0, no tiene sentido porque ya la derivada nos quedó constante, nos dio 3 y menos 3, así que no existe un valor de t donde la derivada se anule. Así que el único número crítico es el 4/3. ¿Alguna duda de este ejercicio? No, profe, muy claro. Bueno. Ejemplo 3. Tenemos una función h de t a la 3/4 menos 2 por t a la 1/4. Bueno, ¿cuáles son los números críticos? A mí la verdad que los exponentes fraccionarios no me gustan para ver el tema del dominio, entonces los escribo como potencia y raíz. Entonces, t a la 3/4, que es raíz cuarta de t al cubo. Acuérdense que la potencia es el numerador y el índice de la raíz es el denominador. Menos 2 a la raíz cuarta de t. Entonces ahí lo reescribí. ¿Cuál es el dominio de esta función? Tengo raíz con índice par. Real es positivo. Claro. El real es positivo incluido el 0. Acuérdense que el 0 no es positivo ni negativo, así que hay que agregarlo ahí abajito. Así que el dominio son los reales positivos incluido el 0. Bueno, la derivo. Ahí sí uso los exponentes fraccionarios. Nos queda 3/4 de t a la menos 1/4 menos 2 por 1/4 por t a la menos 3/4. Y lo mismo, la vuelvo a reescribir para ver el dominio. Entonces, bueno, son exponentes negativos, así que los mando abajo. Bien, ¿y cuál es el dominio de la derivada? Fíjense que nos quedó la raíz cuarta de nuevo abajo en el denominador, o sea que tiene que ser mayor o igual a 0, pero a su vez está dividiendo, entonces no puede ser 0. Entonces, ¿cuándo va a ser positivo eso? Y t tiene que ser mayor a 0, ¿sí? T al cubo lo mismo. Si t es mayor a 0, t al cubo es mayor a 0. Así que el dominio de la derivada son los reales positivos. Y ahí se saca el 0, porque si no el 0 me anula el denominador. Entonces, ¿qué pasó? El 0 es un número crítico. ¿Por qué? Porque está en el dominio de h, pero no está en el dominio de la derivada. Bueno, y esto habrá que ver. Si, no sé, si hacen la gráfica con GeoGebra, habrá que ver si hay un punto anguloso. Puede ser que también haya una tangente vertical, hay que ver qué es. Bueno, ahora, falta ver cuándo la derivada se nos hace 0. Bien, entonces, escribo toda la derivada, la igual a 0. Este término que está restando lo paso sumando al segundo miembro y ahí hago el producto cruzado. ¿Sí? Cuando tienen fracción igual a otra fracción, si tienen A sobre B igual a C sobre D, es lo mismo que A por D igual a B por C, ¿sí? O sea, lo que está dividiendo pasa multiplicando para el otro lado. Así que nos queda 3 por 2 por raíz cuarta de t cubo igual a 4 por raíz cuarta de t.
Bueno, resuelvo eso. Si quieren lo dejan como raíz, como a ustedes les parezca. Yo acá lo pasé de nuevo a fraccionario. Y pasé el t a la 1/4 que estaba multiplicando al 4, lo pasé dividiendo. ¿Y ahí qué hago? Uso propiedad. Cuando tengo cociente de igual base, los exponentes se restan. Bueno, y este 6 lo mismo, lo paso dividiendo el otro. Bien, ¿y ahora qué ocurre? Tengo t a la 3/4 sobre t a la 1/4. Bueno, el resto de los exponentes, 3/4 menos 1/4 es 1/2. Así que nos queda t a la 1/2. 4/6 es 2/3. Bueno, t a la 1/2 es raíz de t. Como pasa para el otro lado despejando, elevo todo al cuadrado. Así que nos queda t igual a 4/9. Entonces, acá encontramos dos números críticos. Uno donde la derivada no existe y el otro donde la derivada se me anula. ¿Sí? En el primer ejemplo era solo donde la derivada se anula. En el segundo ejemplo donde la derivada no existe. Y acá tenemos 1 y 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, eso donde siempre que ocurre el caso ese del primero, ahí es un punto crítico siempre. Número crítico, mejor dicho. ¿Cuál? Cuando se da la situación, la primera, que es parte del dominio de la derivada, pero no de la función. O al revés. No, tiene que ser sí o sí estar en el dominio de la función. Claro, eso. Cuando está en el dominio de la función, pero no de la derivada, ahí siempre es un número crítico. Sí, porque esa es la definición. Fíjense que al principio yo puse un número crítico de una función f es un número x igual c perteneciente al dominio de f, tal que la derivada se me hace 0 o la derivada no existe, o sea que c no está en el dominio de f'. Pero siempre tiene que estar el dominio de f. ¿Sí? Listo, gracias. Bueno, y el último ejemplo de números críticos, reescribo esa función. Entonces, x a la menos 2, lo mismo que esté abajo, al cuadrado. ¿Cuál es el dominio de esa función? Del logaritmo teníamos que pedir los x mayores a 0. Bueno, y de x cuadrado son todos los reales, pero está dividiendo y se me anula cuando x vale 0. Así que el dominio son los reales positivos. Profe, ¿puede ampliar la hoja si lo vemos mejor? Sí. Ahí. Bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí sí. Bien. Bueno, entonces, derivo, aplico la regla del cociente. La deriva del logaritmo, 1 sobre x, por el de abajo sin derivar, menos el primero sin derivar, por la derivada del de abajo, que es 2x, sobre el de abajo al cuadrado. Bueno, acá simplifico una x con otra x. Potencia a potencia, los exponentes se multiplican, así que 2 por 2 nos queda x a la 4. Y después saco factor común. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo trabajamos bastante, que hay que empezar a acostumbrarse a factorizar, porque lo necesitamos para lo que viene después? Fíjense que los dos términos se repite x. Entonces, saco factor común x. Bueno, así que nos queda x para formar el primero me falta un 1, para formar el segundo término, menos 2 logaritmo de x. Y ahí, una vez factorizado, puedo simplificar esta x del numerador con una x de abajo. Entonces, por eso me queda x al cubo abajo. ¿Cuál es el dominio de la derivada? Siguen siendo los reales positivos, porque tenemos un logaritmo y x no puede valer 0 abajo. Pero ya, bueno, ya con el logaritmo ya sé que son los mayores a 0. Así. Profe, perdón que la interrumpa. Sí. Hay compañeros que están queriendo entrar. Sí, bueno, el tema de querer entrar es que me cortan la clase, o sea, tienen que ser puntuales, porque yo no puedo a cada rato cortar la clase, tengo que salir de compartir la pantalla, o sea, todo bien, pero hay que respetar. No se puede poner el acceso libre, si no. No sé por qué yo no manejo esta cuenta, la maneja Cris. Sé que si a ustedes le mandaron la invitación y creo que si se acepta, ahí no tienen que pedir permiso. Pero la verdad, les digo, como docente es un bodrio a cada rato tener que cortar la clase para admitirlos.
Por eso siempre traten de respetar y ser puntuales por sus compañeros y por ustedes. No, no la enviaron. Estaría bueno que la envíen. Después le decimos a Cristina. Para Claro. que no vuelva a pasar esto. Sí, yo sé que cuando te envían la invitación, pero la tenés que aceptar. Si no la aceptás, no. Sé que cuando es así, no requiere de que los autoricen. Bueno, pero bueno, ya se perdieron el que entró ahora, ya se perdió toda la explicación de esto. Me quedé en dominio de la derivada, reales positivos, así que número crítico donde la derivada no exista, no hay porque es el mismo dominio que el de la función original. Ahora nos fijamos cuándo la derivada se hace cero. Bueno, un cociente es cero si el numerador es cero. De ahí despejo X, aplicamos la E y nos queda E a la 1/2. Y ese va a ser el número crítico. Bien, ¿se entendió? Sí. Bueno, Sí, profe. ahora vamos a ir con otro archivo. Bueno, Agustín, ya te perdiste la explicación de un archivo. No me diga. Disculpen la tardanza. Bien, ahora vamos con el método del intervalo cerrado. Bien. El método del intervalo cerrado es para hallar los valores máximos y mínimos absolutos de una función que tiene que ser continua en ese intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que acá yo había hecho como un grafiquito. Si mi función, este es A y este es B, ¿sí? Y yo la dibujo desde la imagen del A hasta la imagen del B sin levantar el fibrón, o sea, que sea continua, me asegura este método que sí o sí va a tener un máximo y un mínimo absoluto, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre absoluto y local? ¿Saben cuál es la diferencia? El No, local no. es en un intervalo. Perdón. No, está bien explicarlo. El local es en un intervalo y el absoluto es en toda la función. Va en todo el rango. Claro, el absoluto tiene que ser el valor más alto o más bajo de la función. El local tiene que existir un entorno alrededor de él donde exista función, ¿sí? O sea, la tengo que analizar por derecha y por izquierda, y es un máximo o un mínimo, pero en ese entorno, no necesariamente en toda la función, por eso es local. Que hay locales que son absolutos, obviamente puede ocurrir. Por ejemplo, fíjense que acá, en esta función, donde yo estoy poniendo la manito, ¿sí? Suponiendo que la función arranca y termina ahí, ¿no? Donde yo estoy poniendo la manito hay un máximo local, porque tengo función de los dos lados, ¿sí? Y a su vez es absoluto, porque es el valor más alto. ¿Está? Bueno. Y en este de acá, no es local. ¿Por qué? Porque no tengo función del lado derecho, ¿sí? Pero sí es absoluto, porque es el valor más bajo de la función. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me hace hacer el método? El método primero me hace buscar los números críticos en el abierto. O sea, los números críticos entre A y B abierto. Y hallamos, ¿sí? F en esos números críticos. Sí hay, porque a lo mejor no hay. Después en el paso 2 hallamos las imágenes de los extremos. Y en el paso 3 los comparamos.
El valor más grande va a ser el máximo absoluto, el valor más chico va a ser el mínimo absoluto. ¿Sí? Fíjense que acá en este gráfico que yo hice, número crítico, ¿hay punto anguloso o no? ¿Hay un punto donde la tangente sea horizontal? Sí, donde tengo la manito. Ahí si yo hago la recta tangente, me queda horizontal. Bueno, entonces yo tendría que hallar f en ese valor y f en los extremos. Los comparo. Obviamente que f en el número crítico es el valor más alto, me va a dar el máximo absoluto. Y f en b me va a dar el mínimo absoluto. El f en a no es nada. Bueno, entonces, vamos con el ejemplo. Dice, encuentre los valores máximos y mínimos absolutos de la función x por e a la menos x cuadrado sobre 8 en el intervalo menos 1, 4. Bien. Bueno, esto acá, que no lo dice, pero es importante. Hay que aclarar que la función es continua en ese intervalo, porque si no el método no se puede aplicar. Es una hipótesis de ese método. Siempre las hipótesis de los teoremas o de los métodos tienen que estar escritas. ¿Cómo era esto? Ahí. Menos 1, 4. Profe, en este caso, para justificar que es continua, ¿es porque es una multiplicación de una lineal con una exponencial? ¿Ya con eso basta o hay que...? Sí, es que acá no estamos analizando continuidad. O sea, aunque sea ponerme el dominio y después me pones, bueno, es continua en su dominio, en particular en el intervalo, ¿sí? Bien. Porque, bueno, eso era la matemática anterior. ¿Está? O sea, el dominio obviamente que sí tiene que estar bien escrito. Y después concluyen. Bueno, no sé por qué me quedó la letra. A ver. Ahí está. Bueno, entonces, la exponencial, en verdad ahí es una composición con una cuadrática. Bueno, el dominio son todos los reales, porque la exponencial son todos los reales, de la cuadrática también, de la composición también. Bien, entonces, ponemos que es continua en el menos 1, 4, que es el intervalo que vamos a analizar. Derivo, regla del producto. Entonces, la derivada de x, 1, por la exponencial sin derivar, más la x sin derivar, y ahora derivo la exponencial. Y ojo que hay que hacer regla de la cadena. Acuérdense que la derivada de la exponencial es la exponencial, evalúan todo eso, y ahora derivo el exponente, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de menos x cuadrado sobre 8? El 8 está dividiendo una constante que es igual. La derivada de menos x cuadrado es menos 2x. Así que nos queda menos 2x sobre 8. Bien. ¿Qué puedo sacar factor común acá? La exponencial. Que se repiten los dos términos. Entonces, saco factor común la exponencial, abro paréntesis. Para formar el primer término me falta un 1. Para formar el segundo término, menos un cuarto de x cuadrado. Acuérdense que si vuelven a distribuir les tiene que quedar lo mismo, si no, sacaron mal el factor común. Bien, dominio de la derivada, todos los reales, ¿sí? Por una exponencial, por un polinomio de grado 2, todos los reales. Bueno, no se olviden de poner el dominio de la derivada, porque estamos buscando números críticos, ¿sí? Y ahora la derivada la igualo a 0. Entonces, ¿por qué es importante factorizar? Porque justamente acá estamos igualando a 0, entonces. Un producto es 0 si al menos uno de sus factores es 0. Bueno, acá tenemos dos factores, la exponencial y todo lo que está en paréntesis. La exponencial nunca es 0. Ya sabemos que la imagen son los reales positivos, nunca da 0. Entonces, ese producto es 0 si lo que está en paréntesis es 0. O sea, 1 menos un cuarto de x cuadrado igual a 0. Despejan x, ¿sí? ¿Y qué pasa? Nos da más menos 2. Bueno, yo tengo que buscar los números críticos en el abierto, en menos 1, 4. ¿Qué pasa? El menos 2
no pertenece al menos 1, 4, entonces no lo tenemos en cuenta. Pero el 2 sí está en el menos 1, 4. Así que ahí encontramos un número crítico en el abierto. Bueno, ¿qué hacemos después? Comparamos f en 2, que es el número crítico, y f en los extremos, f en menos 1 y f en 4. Reemplazo en la función original, ¿sí?, donde dice x, por esos numeritos, y hacemos las cuentas. Bueno, yo ahí lo aproximé para poder compararlos. ¿Qué pasó? El valor más grande es 1,21 y el más bajo menos 0,88. O sea que tiene un máximo absoluto en x igual 2. ¿Cuánto vale f en 2, que es 2 sobre raíz de e? Y tiene un mínimo absoluto en x igual a menos 1. ¿Cuánto vale f en menos 1, que es menos e a la menos 1 octava? Y en 4, bueno, no hay nada. ¿Está? Máximos o mínimos absolutos puede repetirse, ¿sí? Si acá no sé, qué sé yo, por ejemplo, si f en menos 2 también nos da 2 sobre raíz de e, bueno, hay otro más, ¿sí? Eso puede ocurrir. Una función tenga, por ejemplo, no sé, el seno y el coseno, ¿sí? Tiene infinitos máximos. En verdad no infinito. El máximo absoluto es 1. ¿Para qué cantidad de x? Infinitos. El mínimo absoluto en el seno o el coseno es menos 1. ¿Para qué cantidad de x? Infinitos, ¿sí? Porque son funciones periódicas. Entonces, eso es lo que quiero decir, que puede ver para varios x que den la misma imagen, ¿sí? Y se puede repetir. ¿Puedo hacer una pregunta de ese ejercicio? Sí. Lo que vos terminaste de calcular ahí en el caso anterior, no el que está ahora en la pantalla. Sí. ¿Podrías volver? Porque no recuerdo los valores. Gracias. ¿Eso qué te asegura? Digamos que en todo el dominio de los reales... No, en todo el dominio no. Estamos aplicando el método del intervalo cerrado. Estás analizando solo la gráfica de esa función entre menos 1 y 4. Está bien. Y en ese segmento de menos 1 a 4, ahí sí estás en condiciones de decir que, no me acuerdo, el 2 creo que era el... Sí. Ahí está, f de 2 es el máximo absoluto, pero dentro de ese segmento. Sí, en ese intervalo cerrado. Claro. No puedo asegurar que f de 500, qué sé yo, por ahí todavía termina siendo un valor más grande que el 1,21. Podría ser. Sí, pero vos solo te pide analizarlo en este intervalo. Exacto. Lo de absoluto y el tanto máximo para mínimo es siempre dentro del intervalo. No. Por ahora después vamos a dar de funciones, de analizar si tiene máximos o mínimos absolutos. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué está definido acá como máximo absoluto cuando podría encontrarme con un caso superior a 1,21? No te encontrás porque solo estás analizando en ese dominio. Claro, o sea, es un absoluto medio relativo, digamos. No, te dice hallar los máximos mínimos en ese intervalo, o sea, en ese dominio. No te dicen todos los reales. Y la función, como es continua, bueno, en algún momento tiene que tener un valor más alto y un valor más bajo. Sí. Pero solo lo estás analizando en el intervalo entre menos 1 y 4. El resto de la función no te interesa. O sea, acá son máximos y mínimos absolutos en ese intervalo. En ese intervalo, correcto. ¿Sí? Después capaz que de la función genérica, a lo mejor no son nada. Pero acá te interesa en el intervalo. Ok, sí. Bueno, fíjense que este ejemplo es lo mismo. Nos pide analizar los extremos absolutos de esa función en menos 1, 3. O sea, me da el intervalo. Entonces, bueno, es un intervalo cerrado, listo, aplico el método del intervalo cerrado. Bueno, dice f es continua en los reales por ser el producto de dos funciones continuas en los reales, una lineal y la función raíz cúbica. Por lo tanto, f es continua en el intervalo menos 1, 3. Y por el teorema del valor extremo, alcanza valores máximos y mínimos absolutos en ese intervalo. Esa sería bien la justificación de por qué puedo aplicar el método del intervalo cerrado o este teorema del valor extremo. Bien, derivo la función.
Entonces tenemos, ojo que hay que aplicar regla del producto. La derivada de x cubo, que sería x a la 1/3, es 1/3 por x a la menos 2/3. Por el segundo sin derivar, que es x menos 8. Más el primero sin derivar, que es raíz cúbica de x, por la derivada de x menos 8, que es 1. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasó? Fíjense que yo agregué ahí en rojo, porque me apareció un exponente fraccionario. A mí no me gustan porque se pueden justamente equivocar con el dominio. Entonces, x a la menos 2/3, ¿qué es? Es 1 sobre raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces, está dividiendo esto. Con la raíz cúbica el dominio no pasaba nada en todos los reales, pero está dividiendo. Entonces, no puede ser 0 lo que está dentro de la raíz. Bueno, y es 0 cuando x es 0. Así que el dominio de la derivada son los reales menos el 0. ¿Sí? Por lo tanto, 0 es un número crítico, porque está en el intervalo menos 1, 3. Así que lo voy a tener en cuenta. Bueno, a la derivada la igualo a 0. Hacemos lo mismo que le hice hoy de ejemplo, que pasábamos para el otro miembro, lo reescribíamos, pasábamos cruzo y se despeja. Bueno, nos queda que x tiene que ser 2. Así que tenemos dos números críticos, el 0 y el 2. ¿Sí? Los dos están contenidos en ese intervalo, así que en verdad acá no sería, esto está mal, no en el cerrado, los números críticos tienen que estar en el abierto. Así que esto tiene... deshacer. Esto acá tiene que ser en el abierto. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Comparamos. ¿Sí? F en los números críticos, o sea, F en 0, bueno, me fijo cuál es la imagen del 0, me da 0. F en 2, que es el otro número crítico, la imagen me da menos 7,56. Y F en los extremos, F en menos 1 y F en 3. Miro a ver cuál es el valor más alto o cuál es el valor más bajo. Bueno, el más alto es 9, así que F en menos 1 igual a 9 es el valor máximo absoluto. Y F en 2, que es menos 6 raíz cúbica de 2, es el valor mínimo absoluto. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Bueno, el 89 es todo con esto, ¿sí? Aplicando el método del intervalo cerrado. Buscan los números críticos en el abierto y después valorizan en los extremos del intervalo y en los números críticos y comparan. El 89 es todo igual. Bien. Liquidamos ese apunte. Bueno, y ahora les quiero hacer un análisis completo, donde hay que ver dónde crece, decrece, máximos, mínimos, concavidad y puntos de inflexión. A ver qué ejemplito puedo llegar a tener. Vamos a hacer este.
Es uno de los primeros de la práctica. Bueno. El primero de la práctica es este. El 94 de la práctica es el ejercicio 5 y 6. Fíjense que la misma gráfica, si la buscan. Bueno. Acá nos da, no es la gráfica de f. Lo que está en celestito es la gráfica de la derivada. ¿Sí? Entonces, nos pregunta, vamos primero a analizar el primer gráfico, el ejercicio 5. ¿Dónde crece? O sea, ¿en qué intervalos crece o decrece? ¿Qué aprendieron ustedes? ¿Que cuándo crece? ¿Si la derivada qué? Es positiva. Es positiva. Bueno, entonces yo miro esta función, es el gráfico de la derivada. ¿Dónde es positiva? Fíjense que, 1 y 5. claro, sería esta parte que estoy marcando con el cursor, ¿sí? Para esos valores de x entre 1 y 5, su imagen es positiva, está por encima del eje x. Entonces, la derivada es mayor a 0, si x pertenece al intervalo de 1 a 5 abierto, entonces es creciente en ese intervalo. Bien, ¿dónde decrece? ¿Dónde es negativa? Si x está entre 0 y 1, o si x está entre 5 y 6, ¿sí? Así que decrece en esos dos intervalos, en 0, 1 y en 5, 6. Pues fíjense que la imagen ahí es negativa. Bueno, ¿dónde tendría un máximo o mínimo local? ¿Cuándo hay un máximo o mínimo local? ¿Vieron algún Cuando la teorema? derivada es 0. No. Cuando hay puntos críticos. 0 tiene un número. Y es lo mismo que me está diciendo él. Que haya número crítico no implica que sea un máximo mínimo. Contraejemplo de eso, la función x cubo. El 0 es número crítico, pero no es ni máximo ni mínimo. ¿Sí? Es toda creciente la x cubo. Hay máximo mínimo, ¿sí? En los números críticos está bien, pero ¿qué pasa? Tiene que cambiar el crecimiento. ¿Sí? Ah, sí. O sea, para que haya máximo mínimo, la derivada tiene que cambiar de signo. ¿Sí? Entonces, acá los números críticos, en este primer ejemplo, ¿sí? ¿Quiénes serían? El 1 y el 5, porque la derivada me da 0. ¿Está? Bueno, ¿y me cambia de signo la derivada en ellos? No. Fíjense que sí, porque antes del 1 la derivada es negativa, después del 1 la derivada es positiva. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que primero decrece y después crece. ¿Sí? Entonces hay un mínimo local. Bueno. Ahora, en el 5 es al revés. Primero es positiva la derivada, o sea que crece, ¿sí? O sea, va para arriba. Y después del 5 es negativa, decrece. Entonces, hay un máximo local en 5. ¿Está? Así es como se analiza con esto de la derivada. Bueno. El 6, lo mismo. A ver, dígame usted, no vamos a hacer trampa. Perdón, profe, no estaría entendiendo lo que usted explicó recién. Ahí usted explicó que en el 1 y el 5 se hace el cambio de crecimiento, Sí. por eso serían máximos o mínimos. Pero en el intervalo de 0 a 3, ¿la función no es creciente? No, ¿O estás yo me estoy analizando confundiendo? porque esto no es la gráfica de f, es la gráfica de la derivada. Claro. No es la gráfica de la f.
Bien, o sea, no es la gráfica que estamos viendo. La gráfica que estás mirando es la gráfica de la derivada, Ujú, ¿sí? sí, Entonces, analizando la derivada, vos me tenés que responder las preguntas que te hacen. está Entonces, bien. para que sea máximo, o sea, piensen ustedes, para que sea un máximo, la función primero tiene que crecer y después de crecer, ¿sí? Sí, O sea, ser positiva la derivada y después negativa. ¿Dónde ocurre eso? En el 5. Porque bien, acá es positiva, después del 5 es negativa, entonces ahí hay un máximo. bien, ahí entendí. No habla de la gráfica en sí, sino del valor que da la derivada. Claro, Bien, gracias. Perdón, no había entendido esa parte. no pasa nada. Y en el 1 es al revés. La derivada es negativa antes del 1, o sea que decrece, y después del 1 es positiva, o sea que crece. Entonces decrece y después crece, hay un mínimo. Local, absoluto, no tengo ni idea, pues no tenemos la gráfica. Por ahora son locales, ¿sí? No pregunta tampoco si tiene absolutos. Bueno, en el 6, díganme ustedes. Lo mismo, es la gráfica de la derivada, ¿sí? Entonces, fíjense que, ¿cuáles serían los números críticos? 1, 3 y 5. 1, 3 y 5 porque ahí la derivada se me hace 0. Bien. Bueno, ¿dónde crece? De 0 a 1 y de 3 a 5. Bien. ¿Por qué? Porque el signo de la derivada es positivo. ¿Sí? O sea, la gráfica está por encima del eje X, de 0 a 1 y de 3 a 5. O sea, que en ese intervalo es creciente. ¿Dónde decrece? De 1 a 3 y de Ujú. 5 a 6. Exacto, porque la derivada ahí es negativa. ¿Está? Bueno, los números críticos, ¿qué son? ¿Máximos, mínimos locales o ninguno? Por ejemplo, en el 1, fíjense que acá la derivada es positiva, o sea que crece. Y después del 1 se me hace negativa, decrece. Entonces, si crece y después decrece, ¿qué hay? Máximo local. Máximo local. O sea que en 1 hay máximo local. En 3 es al revés. Decrece porque viene negativa y después es positiva, o sea que crece. Decrece, crece, mínimo local. Y en el 5 viene positivo, o sea que crece, y después del 5 viene negativo, o sea que decrece. Hay un máximo local. ¿Sí? Bueno, esto es el análisis, pero con la gráfica de la derivada. Bueno, y acá está bien escrito todo. Bueno, esto es un análisis también con el gráfico. Igual, chicos, en general esto es para que ustedes entiendan bien el tema, pero se les toma cosas sencillas, o sea, se les toma algo donde tengan que hallar números críticos, el método del intervalo cerrado, o directamente preguntarles dónde crece, decrece la función, pero darles una función con una ley, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes deriven y hagan todo el análisis. Este igual se los voy a subir, les va a quedar por si les interesa analizarlo. Ahora lo que quiero es hacer este de acá. Bueno, el 11, tenemos que ver dónde crece o decrece, hallar máximos y mínimos locales y los intervalos de concavidad y puntos de inflexión. O sea, un análisis casi completo. O sea, el que estudió ingeniería o viene de ingeniería, se hace bien completo y se grafica la función. A ustedes no se les pide eso. Bueno, arrancamos el 11. Es una función polinómica, así que el dominio son todos los reales. Para ver dónde crece o decrece, ¿sí? Primero buscamos los números críticos,
y después tenemos que analizar el signo en base a esos números críticos. Entonces, derivo esa función. La derivada de x cuarta, 4x cubo, la derivada de menos 2x cuadrado, menos 4x, la derivada de 3, 0. Dominio de f', los reales, porque sigue siendo polinómica. Bueno, me fijo cuando la derivada se hace 0. Fíjense que nos queda 4x cubo menos 4x, ¿sí? Bueno, se podría sacar factor común 4x, que acá primero saca el 4 y después, bueno, para que me dé 0, el 4 no es 0, así que la única opción es que x cubo menos x sea 0 y ahí lo factoriza. Nos queda x por x cuadrado menos 1. Se podría seguir factorizando, esto es una diferencia de cuadrado. ¿Cuáles son las raíces? El 0, 1 y menos 1. Así que tenemos 3 números críticos. Bueno, ahora, ¿cómo se arman el cuadro? ¿Sí? Para ver dónde crece o decrece, lo que hacemos es lo siguiente. Voy a dibujar una recta. El dominio son todos los reales. Entonces, marcamos los números críticos. ¿Qué nos dieron? Menos 1, 0 y 1. Entonces, bueno, ahí voy a tener 1, acá otro y acá otro. O sea, este es el menos 1, el 0 y el 1. Entonces, para armarme el cuadro, lo que vamos a hacer es, ¿cómo me quedó el eje real dividido con esos números críticos? De menos a infinito a menos 1 voy a tener un intervalo, de menos 1 a 0 el otro intervalo, de 0 a 1 el otro intervalo y de 1 más infinito el otro intervalo. O sea, son 4 intervalos, ¿sí? Si hay números que no están en el dominio de la función, también los agrego acá al eje porque me va a determinar intervalos. Entonces, lo que se hace es elegir un representante de ese intervalo y se analiza el signo de la derivada, ¿sí? Entonces, acá se podría agregar una columna, poner representante. Y de cada intervalo elijo un representante. Por ejemplo, de menos infinito a menos 1, busco un número que esté en ese intervalo, no sé, menos 2. Y me fijo con ese menos 2 cómo es el signo de la derivada. Entonces hago 4 por menos 2 al cubo, menos 4 por menos 2, bueno, me interesa el signo, listo, negativo. Entonces, si la derivada me dio negativa, en ese intervalo es decreciente. ¿Qué me asegura esto? Que mi función es continua. Entonces, cualquier valor que yo agarro de ese intervalo va a tener el mismo comportamiento. De menos 1 a 0, bueno, elijo lo mismo, un representante. Qué sé yo, puede ser el menos 0,5. Lo valorizo en la derivada, me da positivo. Entonces, en ese intervalo es creciente. De 0 a 1, puedo elegir el 0,5. Analizo en la derivada, el signo me da negativo, así que en ese intervalo decrece. Y de 1 más infinito, elijo cualquier número, qué sé yo, puede ser el 2. Analizo el signo de la derivada, me da positivo, crece. Bueno, a mí me gusta que una vez que obtenemos estas cosas, acá agrego unas flechas. Entonces, de menos infinito a menos 1 decrece. Entonces hago una flecha como que va para abajo. De menos 1 a 0 crece. Entonces ahí hago una flecha que va para arriba. De 0 a 1 decrece. Entonces vuelvo a hacer una flecha que va para abajo.
y de 1 más infinito crece. ¿Por qué hago este esquema? Porque ahí veo si son máximos o mínimos locales. Entonces, fíjense que en -1, ¿qué hay? Si decrece y después crece. Mínimo. Mínimo local. En 0, Máximo. máximo local. Y en 1, mínimo local. ¿Sí? Entonces, bueno, eso lo concluimos. Entonces, mínimos locales los calculo, porque los máximos mínimos son los valores de la imagen. ¿Sí? Entonces, bueno, acá los calculan la función original por si yo la tuviera que graficar, entonces los necesito. Mínimos locales, f en -1, que me da 2, y f en 1, que también da 2. Máximos locales, f en 0, que me da 3. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿se entendió? Siempre hagan el cuadrito, o sea, todo lo que está hecho, a ver. Bueno, acá busco los números críticos. Agregaría acá que f es continua, porque eso es lo que me permite hacer los cuadros. F y f'. Continuas en los reales por ser polinómicas. Eso es lo que me permite hacer los cuadros. Bueno, acá lo del cuadro como que lo escribió, ¿sí? Ustedes directamente pueden hacer el cuadro. Dice, si x pertenece a menos infinito a -1, por ejemplo, acá eligió el -3 y se fijó el signo. O sea, bueno, yo lo hice directamente acá. Así que esto, si lo quieren obviar, ni lo copian, van al cuadro, eligen, ponen el representante que eligen, lo valorizan con la calculadora mentalmente y listo. Acá sería signo de la derivada. Signo de f'. El cuadro cada docente lo hace a su manera. A mí me gusta así. Ahí está. Bueno, ahora concavidad. Concavidad con la derivada segunda. ¿Sí? Así que la f' era 4x cubo menos 4x, la derivo, 2x cuadrado menos 4. Buscamos los números críticos de la segunda derivada. Da igual a 0 y nos queda que x puede ser más o menos raíz de 1/3. Acá faltaría también poner el dominio. Dominio de f' segunda. Todos los reales. F segunda. Bueno, este claramente no es el apóstrofe. Todos los reales. F segunda. Continua en los reales. Bien. Bueno, y acá lo mismo. Me armo el eje real. Marco los números críticos y los que no estén en el dominio. Bueno, acá que no estén en el dominio no hay porque son todos los reales. Entonces, en algún lado voy a tener el menos. Por acá va a estar el menos raíz de 1/3. Bueno, y por acá va a estar raíz de 1/3.
Entonces, ¿cómo me queda dividido el eje real con esos números críticos? Fíjense que tenemos de menos infinito hasta menos raíz de un tercio. Después de menos raíz de un tercio a raíz de un tercio y de un tercio más infinito. Bueno, lo mismo. Elijo un representante de ese intervalo. Entonces, puedo elegir, no sé, el menos 10, por ejemplo. Entonces elijo el menos 10. De menos raíz de un tercio a raíz de un tercio puedo elegir el 0. Y de raíz de un tercio a más infinito podemos elegir, qué sé yo, el 10. Bueno. Con esos valores ahora lo reemplazo en la derivada segunda. Y analizo el signo de la derivada segunda. Con menos 10, bueno, nos queda menos 10 al cuadrado 100 por 12, nos da 1200, menos 4 da positivo. Con 0 nos queda menos 4, así que da negativo, y con 10 da lo mismo que con menos 10, vuelve a ser positivo. Entonces, ¿qué pasaba cuando la derivada segunda era positiva? ¿Cómo es la función? Cóncava Es hacia cóncavo arriba. hacia arriba. Claro. Entonces, acá lo mismo. Hago así, después nos dio negativa, así que es cóncavo hacia abajo, y después nos dio positiva, cóncava hacia arriba. Esto me sirve para concluir si hay puntos de inflexión, porque que la derivada segunda se nos anule en estos dos no significa que sean puntos de inflexión, ¿sí? Para que sean puntos de inflexión, en ellos tiene que cambiar la concavidad, si no, no son, ¿está? Bueno, cambio de concavidad, sí, porque en menos de un tercio viene de ser cóncava hacia arriba a pasar a cóncava hacia abajo, y en raíz de un tercio viene al revés, de cóncava hacia abajo a pasar a cóncava hacia arriba. Así que los dos son puntos de inflexión. Y ojo cómo responde, porque son puntos. Entonces tengo que dar componente X, componente Y. Acá no calculó la de Y, puso directamente F en menos raíz de un tercio. Entonces se responde dando las componentes. Bien, ¿alguna duda? Todo esto recuerden que es con los cuadros, no se la compliquen. No, Bueno, esto les subo todo el archivo, pero bueno, me interesa que vean los que vimos nosotros, si después quieren analizar los otros, los analizan. Y quiero mostrarles uno que esté resuelto con lo mío. Porque esto no lo hice yo. A ver, 4, 5.
Bueno, a ver. Bueno, fíjense. Les voy a resolver uno. Soy nueva con esto, así que ténganme paciencia porque recién ahora me compré la tablet y el lapicito. Fíjense que todo lo que les mostré antes, que está con mi puño y letra, es lo que hacíamos en pandemia. En vez de escribir para no perder tiempo, me hacía el archivo antes, lo subía y se lo explicaba a los chicos. Pero ahora les quiero hacer uno en vivo y en directo. Bueno, a ver, vamos a hacer... del 96. El D vamos a hacer. Bien, 96 nos dice f de x igual a x cuadrado por el logaritmo de x. ¿Sí? Bueno, tenemos que hacer un análisis de hoy. Ver dónde crece o decrece, máximos y mínimos, intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Bueno, ¿cómo arrancamos el ejercicio? Escribiendo el dominio. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí. Vale, porque estoy con la computadora y con la tablet. Pero la tablet creo que no le puse la 1. Bueno, dominio de f, los reales positivos, ¿sí? Tengo un logaritmo, f continua, los reales positivos, por ser producto de funciones continuas. Bueno, derivo. ¿Qué tengo que aplicar para derivar? La regla del producto. Exacto. Entonces, la derivada de x cuadrado, 2x, por el logaritmo sin derivar, más x cuadrado,
por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Bueno, ya lo trato de trabajar algebraicamente. ¿Qué nos queda acá? Que podemos simplificar este cuadrado con x y puedo sacar factor común, en los dos se repite x. Así que nos queda 2 logaritmos de x más 1, cierro paréntesis. Dominio de la derivada sigue siendo el mismo de la original, ¿sí? Reales positivos. F' continua en los reales positivos. Cuando la derivada se me hace 0, si solo si, x es 0, o 2 logaritmos de x más 1 es 0. Bueno, pero ¿qué pasó acá? ¿No puede ser 0 el de 2 logaritmos? Este no pertenece al dominio. Así que no lo tenemos en cuenta, porque no pertenece ni al dominio de f ni al de la derivada. Así que no es número crítico, ¿sí? Bueno, y acá en este despejo. Tengo 2 logaritmos de x igual a menos 1, logaritmo de x menos 1 medio, x entonces va a ser e a la menos 1 medio. Este sí es positivo, así que es número crítico. Bueno, y ahora se me acabó la hoja, ¿qué hago? A ver, ay, se corre, bueno. Ahí está. Bien. Bueno, este es número crítico. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Me hago el eje. Fíjense que arrancaba en 0 el dominio de la función. Entonces el 0 lo marco. Y bueno, e a la menos 1 medio, qué sé yo, estará por ahí. E a la menos 1 medio, a ver cuánto da, para tener una idea. 0,60. 0,60. Bien. Se aproxima 0,6. Bueno, y ahora hay que hacer el cuadro. ¿Cómo haré para agregar una hoja nueva acá? Nadie sabe. Me parece que nada más siguiendo abajo debería, pero no lo está haciendo. No, no me deja. A ver. Ah, capaz que ahí. Es. Sí, el tema es que... Ah, bueno, puedo volver. Ahí está. Claro, arranca ahí. Ah, listo. Bien. Bueno, entonces, para hacer el cuadro, a ver, lo pongo acá, si no me queda. Tenemos intervalo, representante, signo de la derivada y cómo sería la f. Entonces, tenemos, acuérdense que el dominio arrancaba en los reales positivos, entonces el primer intervalo es de 0 a e a la menos 1 medio. Y el otro intervalo va a ser de e a la menos 1 medio a más infinito. ¿Está? Bueno, elegimos un representante, bueno, del primer intervalo, qué sé yo, 0,1. Y nos fijamos cuánto da la derivada con ese valor. Bueno, la derivada era 0,1 por paréntesis 2 logaritmo de 0,1, lo estoy haciendo con la calculadora.
más 1 y cierro el paréntesis. Bueno, supuestamente da negativo. Entonces decrece. O sea que en el primer intervalo Tuki va para abajo. Después, no sé, podemos elegir el 1. Entonces con 1, ¿qué nos queda? 2 logaritmos de 1 es 0, más 1, 1, por 1, 1, positivo. Así que crece. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué hay? Un mínimo local. Fn a la menos un medio mínimo sí, incluso es absoluto. Igual, bueno, no pregunta. ¿Por qué es absoluto? Porque tiene un único comportamiento la función. Decrece y después crece. ¿Sí? Entonces, sí o sí es absoluto. Porque la función baja y después sube. ¿Está? Pero bueno, no pregunta acá las absolutas, así que ni respondemos, ponemos que es mínimo local. ¿Está? Si lo quieren calcular, lo calculan. ¿Cuánto daría? Nos queda a la menos un medio. A ver si queda más o menos. A la menos un medio elevado al cuadrado. Nos queda a la menos 1. Por menos un medio creo que queda. A la menos 1. Bueno, creo que queda a la menos 1 sobre 2. Después chequenlo. Bien. Vamos a copiar la derivada, que es x más por 2 logaritmos de x más 1. Hay que analizar con cavidad. Bueno, derivada segunda. Vuelvo a aplicarle al producto, nos queda 1 por 2 logaritmo de x más 1 más x por la derivada del segundo, que nos queda 2 sobre x. ¿Sí? Simplifico. Nos queda 2 logaritmo de x más 1 más 2, que sería más 3. Dominio de la segunda derivada. Los reales positivos. F segunda continua, los reales positivos. Esto lo pongo para hacer el cuadro. Cuando la derivada segunda se nos hace 0. Si solo si, 2 logaritmo de x más 3 es 0. Despejamos x. Nos queda logaritmo de x igual a menos 3 medios. O sea, x igual a e a la menos 3 medios. Bueno, este es el número crítico de la segunda derivada. Pues ahora lo mismo. Mermo los intervalos, arrancaba en 0, e a la menos 3 medios. Entonces tengo intervalo, representante, signo de la derivada segunda y cómo sería la f. Se podía tener dos intervalos, de 0 a e a la menos 3 medios y de a la menos 3 medios a más infinito. ¿Cuánto es e a la menos 3 medios? E a la menos 3 medios. 0,22 puede ser. Sí, señor. Así que uno puede ser 0,1 y el otro, qué sé yo, 1.
Bien. Entonces, 2 por logaritmo natural de 0,1 más 3 nos da negativo. Por lo tanto, la f es cóncava hacia abajo. Y con 1 nos queda 2 logaritmos de 1 que es 0 más 3 da positivo. Entonces cóncava hacia arriba. Entonces, carita triste, carita feliz. ¿Qué podemos concluir? ¿Hay punto de inflexión o no? Sí. Sí, porque en e a la menos 3 medio cambia de concavidad. Entonces, por lo tanto, e a la menos 3 medios y f en eso, que no tengo ganas de calcularlo, si quieren lo calculan, punto de inflexión. Bueno, y era eso lo que pedía. Para 96 son todos iguales. Practiquen, traten, esto sí es importante que hagan, porque hay que practicar mucho factorizar, ¿sí? Así que traten de hacerlos. Bien. Y ahí termina. ¿Estamos? Ok. Sí. Bueno, con esto ya pueden, ahora después les subo todos los archivos, quédense tranquilos, traten de copiarlo, así ven de nuevo lo que yo hice. El lunes seguramente va a trabajar un rato Cris y un rato yo, porque tenemos mesa, así que tenemos que estar las dos. Van a arrancar con ella, quizás demos problemas de optimización y después lineal y cuadrática lo de ella, o no sé cómo nos vamos a dividir, porque son los únicos 2 temas que faltan. El parcial es el otro lunes. El 30. El 30, supuestamente. Claro, el 30 que es lunes, ¿o no? Claro, el que viene no, el otro. Bien. Sí, lunes 30. Sí, bueno, sí, con los temas vamos a llegar bien, porque ya el lunes ya damos optimización, lo más probable es optimización, que es lo que más tienen que ver lo de nosotras. Y Taylor es una fórmula, es muy pavo. Aproximación lineal de Taylor es una boludez. Eso capaz que se lo da después Cristina el miércoles, pero ya con eso terminamos de ver todos los temas, ¿sí? Así que bueno, practiquen. Y ahora les subo el archivito. Bueno, muchas gracias. ¿Ustedes tienen grupo con Cris? Sí. Ah, bueno, se los mando a ella y que se los ponga ahí en el grupo, ¿les parece? Los archivos. Así hacemos más. Dale, mejor. Dale. Dale, sí, o mándamelo a mí, Meli, y lo subo al toque. Ah, ¿vos también estás en el grupo? Sí, sí, sí. Bueno, listo. Yo ahora los mando por WhatsApp y así hacemos más rápido. Nos vemos. Nos vemos. Sí, Muchas profe, gracias. nos vemos. Dale, beso, chau, chau. Adiós.